En internet, a veces los lugares más extraños no son videos en YouTube ni foros en Reddit, sino páginas olvidadas, escondidas en servidores viejos que nadie recuerda, blogs viejos, escritos casi con torpeza en HTML, con textos corridos y fotos pixeleadas. Pero algunos de esos rincones esconden relatos que se convierten en auténticas pesadillas. Hoy vamos a vagar juntos por uno de esos agujeros de conejo, uno que lleva a la oscuridad más pura. La historia de Ted the Caver. Todo empezó un 23 de marzo de 2001 en un blog cualquiera, con unas simples notas de un hombre llamado Ted que exploraba un sistema de cuevas con su amigo, al que, para mantener su anonimato en su diario, le llamaba P. Ted comenzó a escribir el blog en la antigua plataforma Angel Fire para compartir lo que había vivido, usando su propio diario de espeleología como base. El sitio web era rudimentario, con fondo negro y texto en Arial, nada llamativo, salvo por el hecho de que al seguir leyendo, uno sentía que estaba acompañando a Ted en un viaje cada vez más oscuro. Debido a la gran cantidad de solicitudes que he recibido para compartir mis descubrimientos y experiencias extrañas en una cueva cercana a mi casa, he creado esta página. Resumiré los eventos que me sucedieron durante los últimos meses, comenzando con mi viaje a una cueva familiar en diciembre de 2000 y terminando, aún no ha terminado. Pronto Ted y su amigo B descubrieron una pequeña grieta en una cueva misteriosa que dejaba escapar una especie de aire frío. Entre los espeleólogos existe un dicho: If it blows, it goes. Si el aire sale, significa que puede haber un pasaje importante detrás. En retrospectiva, es curioso lo sencillo que pensé que sería. Calculé que con unas pocas horas de trabajo estaríamos dentro. De haber sabido cuánto tiempo me llevaría, dudo que hubiera empezado el proyecto. De haber sabido lo que iba a experimentar en la cueva, nunca habría regresado. Este blog no hablaba de conspiraciones, ni de fantasmas, ni de teorías extrañas. Era un simple diario de exploración. Ted y su amigo habían encontrado una cueva con una grieta muy estrecha, tan pequeña que apenas podían introducir un brazo. Decidieron abrirla poco a poco con herramientas, cinceles y martillos, documentando cada paso con fotos reales. Incluyó fotografías e ilustraciones que él mismo tomó durante sus exploraciones, asegurando que no estaban manipuladas de ninguna forma. Pero antes de contar su historia, dejó claro 3 cosas. Primero, que la mayoría de las fotos fueron tomadas con una Kodak desechable, salvo un par de excepciones, y que las fotos no han sido manipuladas de ninguna forma. Segundo, tampoco daría los nombres de las personas que lo acompañaron. Tercero, no revelaría la ubicación exacta de la cueva, a la que llamó simplemente Cueva Misteriosa. Ted admitía que lo que estaba a punto de contar sonaba descabellado, pero también aseguraba que había ocurrido tal cual lo vivió. Ted decidió contar su experiencia con la mayor precisión posible. Para lograrlo, transcribió directamente su diario de espeleología, acompañado de comentarios posteriores. La entrada más antigua es del 30 de diciembre del 2000. Ese día Ted y su amigo B bajaron a la llamada Cueva Misteriosa. No era un lugar especial, salvo por un detalle. En el fondo había una pequeña abertura, demasiado estrecha para pasar, pero de la que salía un fuerte soplido de aire. B y yo decidimos hacer otra excursión de espeleología antes de Año Nuevo, así que pusimos la mira en la Cueva Misteriosa. No era una cueva espectacular, pero como ninguno de los dos había estado haciendo espeleología en mucho tiempo, sería genial ir a cualquier cueva. Había algo de emoción en este viaje. Había un pequeño pasaje en la parte inferior de la cueva que quería explorar para ver si era posible pasar. Tenía una pequeña abertura, pero salía mucho aire, aunque es demasiado pequeño para escalar por él. Nunca había mirado qué había dentro del pasaje. Cargamos nuestro equipo y salimos a la carretera a las 3 p.m. Llegamos a la cueva en un abrir y cerrar de ojos, ya que a B le gustaba conducir rápido. Nos anclamos en el árbol de siempre y comenzamos a rapelar hacia la cueva. Bajé primero y recogí mi equipo mientras B bajaba. Después de explorar todos los pasajes habituales, bajamos para ver el agujero.
El agujero se encuentra en lo profundo de la cueva, cerca de la parte más baja. Está en la pared de una cueva a 1 metro del suelo. Para mirar dentro del agujero tuve que arrodillarme y agacharme bajo un saliente de roca. Con ayuda de una linterna, Ted logró ver que tras esa estrechez había un pequeño espacio y más al fondo parecía abrirse aún más. Ted describe que el grosor de la pared alrededor del agujero tenía entre 7 y 13 centímetros, el cual conducía a un pasadizo estrecho un poco más amplio. Luego el pasadizo continuaba unos 3 o 3,6 metros hacia atrás en un pequeño espacio de acceso. Y finalmente, ahí parecía abrirse de verdad. Él describe que podría ser un pasadizo virgen, por lo que se emocionan al pensar en ser los primeros en llegar ahí. El hallazgo los llenó de entusiasmo. Enseguida comenzaron a planear cómo abrirlo, aunque sabían que llevar equipo hasta ese punto sería un reto. Mientras descansaban ocurrió algo que en ese momento no les preocupó demasiado. Nos sentamos unos minutos a descansar y a reflexionar sobre nuestro plan de ataque. Mientras estábamos sentados en la oscuridad, podíamos oír el viento aullar desde el otro lado del pasadizo. Era un ruido sordo e inquietante. También podíamos oír un ruido sordo de vez en cuando. Sin embargo, no era gran cosa. La cueva está cerca de una carretera por la que circulan camiones pesados. Pensamos que el ruido era el efecto de los camiones resonando a través de las rocas. Por último, Ted menciona que bautizaron la apertura como Floyd's Tomb en honor a Floyd Collins, un espeleólogo que murió atrapado en un túnel en 1925. La ironía del nombre no pasó desapercibida, pero Ted jamás imaginó lo que le esperaba. Decidimos que nuestro mejor plan sería transportar un taladro inalámbrico a la cueva para perforar la roca. Luego podríamos tomar un pasador y un mazo pequeño y romper la roca. Parecía bastante sencillo. Ensancharíamos el agujero lo suficiente como para entrar y ver qué había al otro lado. El esfuerzo de transportar todo el equipo hacia el agujero sería un fastidio, pero esperábamos que valiera la pena. Nombré el pasaje La tumba de Floyd en honor a Floyd Collins. Parecía el lugar estrecho donde Floyd pasó sus últimos y miserables días en la tierra. Ted y B estaban convencidos de que con unas pocas horas de trabajo lograrían abrir aquel pasaje. Habían conseguido un taladro inalámbrico DeWalt, mazos, cinceles y pasadores de acero. No era solo exploración, era una operación de minería improvisada en medio de la oscuridad. La rutina era así. Para empezar a trabajar, teníamos que arrodillarnos y hacer todo lo posible para evitar golpearnos la cabeza contra el techo. Trabajando en esta posición incómoda, perforábamos la pared alrededor del agujero. Era un trabajo difícil. Teníamos que empujar mucho el taladro y aún así era un progreso lento. Luego insertábamos el pasador en el agujero y martillábamos hasta que la roca se rompía. Entonces repetíamos el proceso. Para que te hagas una idea de lo lento que era, el tamaño típico de la roca que se rompía era aproximadamente del tamaño de una uña. Si rompíamos un trozo grande, aproximadamente 1/3 del tamaño de mi palma, era motivo de celebración. Cada movimiento era incómodo y agotador. Debían arrodillarse, presionar el taladro con toda la fuerza, martillar, retroceder, descansar y volver a empezar. A veces, desesperados por lo lento del trabajo, imaginaban soluciones absurdas desde usar TNT hasta transportar un generador y conectar un martillo neumático. Incluso usar nitrógeno líquido para congelar la roca. Pero nada de eso era viable. Solo quedaba seguir taladrando la roca milímetro a milímetro. La primera batería se agotó rápido, luego la segunda, 3 horas de esfuerzo brutal y apenas unos centímetros más abiertos. Exhaustos se dieron un respiro en medio de la cueva. Y fue entonces cuando volvió a aparecer ese sonido. Entonces volvimos a notar el aullido. Parecía un poco más fuerte que la última vez que estuvimos allí. Pensamos que el viento soplaba un poco más fuerte afuera. Lo que no pudimos descifrar fue el estruendo. También pareciera ser más fuerte y frecuente. Esta vez no pudimos atribuir el ruido en los camiones. Para empezar, la carretera por la que circulaban los camiones no tenía mucho tráfico. A esa hora de la noche debería estar en silencio. Sin embargo, el ruido continuaba. Parecía provenir de las profundidades del pasaje.
B dijo que preguntaría a algunos espeleólogos veteranos qué podía estar causando el ruido. Era como si la propia cueva respirara, como si al otro lado hubiera algo que todavía no podían ver. Decidieron no darle demasiadas vueltas. Estaban demasiado cansados. Salieron de la cueva, guardaron parte del equipo y durmieron en un motel cercano. Pero la inquietud no desapareció. Al día siguiente volvieron a trabajar y aunque la rutina fue la misma, el resultado también lo fue. Pocas rocas desprendidas, 2 baterías agotadas y el eco del aullido y el estruendo repitiéndose cada vez más fuerte. En esta parte del diario, Ted se detiene para dar algunos conceptos técnicos sobre la espeleología y hablar un poco sobre la cueva. Antes de continuar con la siguiente entrada del diario, pensé que podría ser útil para el lector explicar un poco sobre la espeleología y el ambiente de la cueva. Al releer y reflexionar sobre mi descripción de la cueva, me doy cuenta de que gran parte del lenguaje que uso en mi diario y las descripciones o la falta de ellas presuponen que el lector tiene conocimiento sobre espeleología y cómo es dentro de una cueva. En resumen, Ted dice que la cueva había sido descubierta décadas atrás cuando unas horas dejaron al descubierto la entrada. Con el tiempo fue recorrida por curiosos y espeleólogos locales, lo que desgastó su belleza original. Grafitis, polvos y basura se mezclaban con rincones todavía intactos. Para llegar a la entrada era necesario descender en rapel por un pequeño acantilado. Desde allí los exploradores se adentraron en la oscuridad con linternas de casco, cuerdas y rodilleras, arrastrándose por pasajes estrechos, trepando rocas filosas y sintiendo cómo la temperatura cambiaba hasta volverse extrañamente cómoda, fresca en verano y cálida en invierno. Ted recuerda con claridad el momento en que apagaban todas las luces. Una oscuridad total llenaba el espacio. Solo quedaba el silencio, el olor a tierra y guano. Esa pregunta que inevitablemente surgía: ¿qué pasaría si tuviera que salir de aquí sin luz? El trabajo en el interior era agotador, turnos de media hora para perforar la roca, mientras el otro descansaba a oscuras. Poco a poco el cansancio dio paso a la obsesión. Miraba el agujero y pensaba: ya es lo bastante grande, quizá pueda pasar, pero siempre me decepcionaba. Aún así, sabía que volvería a intentarlo una y otra vez. Me había obsesionado con abrir aquel pasaje, convencido de que me llevaría a una cueva inexplorada, convencido de que me llevaría a una cueva inexplorada, a un lugar que nadie había visto antes. Lo que encontramos, sin embargo, no fue lo que esperaba. Apenas habían pasado 2 semanas y Ted y su compañero B ya estaban de regreso en la cueva del misterio. La idea de atravesar aquel pasaje se había convertido en una obsesión. No buscaban oro ni fama. Lo único que los motivaba era ser los primeros en pisar un lugar virgen, oculto durante siglos en la oscuridad. Esta vez llevaron a Whip, la pequeña Jack Russell Terrier de B. El plan era simple: si lograban abrir más el pasaje, la meterían para ver si podía avanzar y darles una pista de lo que había al otro lado. Pero lo que ocurrió con Whip no estaba en sus planes. Al principio el animal correteaba feliz como siempre, pero a medida que se acercaban al agujero su comportamiento cambió. El pelo se le erizó, comenzó a temblar y a gemir. Finalmente se acurrucó contra su dueño, negándose a dar un solo paso más hacia el pasaje. Tenía la cola entre las patas como si hubiera visto o sentido algo en la oscuridad. El perro empezó a explorar en cuanto la soltamos de la cuerda. Estaba como loca, olfateando y revoloteando a nuestros pies. Corría de una persona a otra mientras volvíamos al lugar de trabajo. En el punto en el que la cueva se divide en 4 pasajes, el perro pareció quedarse sin energía. Se quedó pegado a B o a mí. Eso me pareció un poco extraño. A medida que nos adentrábamos en la cueva, solo se quedaba junto a B. Parecía nerviosa, como si hubiera visto algo que no le gustaba. Al acercarnos al pequeño desnivel antes del agujero se detuvo y solo se acercó más después de que la convencimos. Se le erizó el pelo de la espalda. Finalmente, al llegar a menos de 6 metros del agujero, empezó a gemir y a esconderse detrás de B.
Tenía el rabo entre las piernas y estaba acurrucada en el suelo. Qué raro, la había visto enfrentarse a perros del doble de su tamaño, pero ahora actuaba como si el mismísimo Satanás estuviera acechando en la oscuridad. Supuse que debía de haber animales que usaban la cueva como hogar, y Whip olió su aroma. Qué lástima que la molestaran, porque no había forma de que entrara en el pasadizo. Mientras uno de ellos trabajaba taladrando la roca, el otro se quedaba vigilando a Whip, que permanecía inmóvil con la mirada fija en el agujero. Fue entonces cuando ocurrió lo segundo extraño. B se detuvo en seco mirándose al interior del pasaje. Juraba haber escuchado un ruido proveniente del agujero, como roca deslizándose contra roca. Un chirrido áspero que no debería estar allí. Ted lo tomó a la ligera, pero B estaba convencido de lo que había oído. Dijo que juró haber oído un ruido extraño que emanaba del agujero. Dijo que sonaba como roca deslizándose sobre roca. Una especie de chirrido. Supuse que solo le zumbaban los oídos por el taladro. No llevaba tapones en ese viaje. Me aseguró que oyó lo que dijo haber oído. No tenía explicación, así que volví a dormitar. Y entonces algo más inquietante aún, el viento, esa brisa fría que siempre soplaba desde el interior. De pronto, había desaparecido. El silencio era absoluto, no había aire, no había ruido, nada. Ted mostraría parte del progreso que habían logrado en el agujero y concluiría esta entrada diciendo: en retrospectiva, no puedo creer lo despreocupados que estábamos con todo lo que sucedía en la cueva. En ese momento solo podíamos pensar en entrar al pasadizo. Todo lo demás era una pequeña distracción. Recuerdo haber pensado que sería genial entrar y ver cómo funcionaba la cueva, de dónde venía el viento que hacía el ruido. Ahora, semanas después, pienso en ignorancia e ingenuidad y tiemblo. Pasaron 3 semanas antes de que Ted y Bill regresaran a la cueva misteriosa. La emoción inicial había cambiado. Ya no era un simple juego o una aventura, sino un proyecto serio cargado de misterio. Ted escribió: nos llevó 3 semanas volver a la cueva misteriosa. Nuestra actitud ha cambiado un poco desde que empezamos el proyecto. Al principio lo veíamos como una aventura divertida. Desde la última salida nos hemos dado cuenta de que nos lo hemos tomado de un modo más serio. El ambiente era distinto, la conversación más apagada. Ni siquiera habían contado a muchos amigos lo que ocurrió en la última visita. Quizás porque en el fondo ambos sabían que había algo en la cueva que no podían explicar. Esta vez no llevaron al perro, solo ellos dos, las herramientas y el pasaje al que bautizaron como la tumba de Floyd, por lo estrecho y claustrofóbico que resultaba. Al principio el progreso fue lento. Se tornaban con el taladro y el martillo, celebrando cada roca que caía como una pequeña victoria. Ted incluso fantaseaba con un tesoro oculto por exploradores españoles, pero en el fondo ambos sabían que algo más siniestro podría estar esperándolos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Ted lo describe así: estaba arrodillado, introduciendo lentamente el taladro en la pared. Tenía los tapones para los oídos y las gafas de seguridad puestos, absorto en mis pensamientos. De repente, por encima del chirrido del taladro, oí un ruido extraño. Era fuerte. Podía oírlo a pesar de los tapones, y entonces lo comprendí. No venía del taladro, venía del interior del agujero. Dejé de taladrar justo a tiempo para oír el grito más terrible que jamás había oído, que se perdía en la oscuridad de la caverna. El grito resonó en la cueva, helándole la sangre. Bess se incorporó de golpe con el rostro desencajado. Ted, paralizado, esperaba ver algo aparecer desde la oscuridad. No había nada, solo silencio. Sonó como una mezcla entre un hombre gritando de miedo y un puma gritando de dolor. Estaba seguro de que no provenía de un animal. El miedo los dominó. Colocaron piedras en la entrada del agujero como si eso pudiera protegerlos de lo que fuera que estuviera allí. Y entonces, lo mismo que en su anterior visita, el viento se detuvo. La brisa que siempre soplaba desde el interior desapareció junto con el estruendo. Aún así, contra todo instinto, continuaron trabajando. El deseo de atravesar el pasaje era más fuerte que el miedo. Al día siguiente, después de dormir en un hotel, volvieron, exhaustos pero determinados.
Poco a poco el agujero cedía hasta que Ted logró introducirse por primera vez en la tumba de Floyd. Para entrar directamente al agujero me puse de pie y me agaché para quedar a la altura de la entrada. Tenía las rodillas dobladas y la posición era incómoda, como en semisentadilla, doblado por la cintura con los brazos por encima de la cabeza. Además tuve que girar ligeramente la parte superior del torso hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj, para sortear el ángulo de la entrada. Observen en la última foto que la entrada generalmente se inclina hacia la derecha. Pasé los brazos por la entrada con pequeños rasguños, después la cabeza. Manteniéndola de lado, logré meterla casi hasta los hombros. Al llegar a los hombros, sentí la roca rozándome por toda la zona y el pecho. No me detenía, pero sí me raspaba varias partes del cuerpo. Decidí seguir adelante teniendo en cuenta que tarde o temprano tendría que volver a salir. El dolor no era tan fuerte y ya estaba dentro. Bueno, mi torso estaba dentro. Al menos podía hacer una idea de cómo sería la tumba. Dentro la sensación era sobrecogedora. El pasaje no ofrecía más que paredes de roca a centímetros de su rostro. El aire era denso y cada respiración sonaba apagada, como si hablara desde dentro de un ataúd. Después de girar las caderas para entrar en el pasaje, me tomé unos minutos para detenerme y elaborar un plan. La mayor parte de mis piernas aún quedaba fuera de la entrada. Estaban colgando en el aire. La tumba aún era lo suficientemente grande como para mover la cabeza e incluso los brazos libremente. Era más grande que el resto del pasaje, pero no mucho. Era como meter la cabeza en una caja. Mirar a donde mirara, habían rocas y no muy lejos de mi cabeza. Cualquier sonido que hiciera era apagado y muerto. La parte más estrecha del pasaje estaba a unos 3 metros. En ese punto yo estaba a unos metros, aproximadamente al 1,5 metros. Tendría que adoptar la posición que resultara cómoda y mantenerla hasta los 3,6 metros, momento en el que la cueva empezó a abrirse. A pesar de lo angosto y peligroso, Ted siguió empujando. Se quitó el aire de los pulmones para que su pecho se hundiera y pudiera avanzar unos centímetros más. Una y otra vez exhalaba, se deslizaba y volvía a quedar atrapado entre la roca. Mientras yace en la oscuridad en un pasaje profundo de una cueva, uno se encuentra en una posición única para reflexionar. Una montaña literalmente descansa sobre mí, con toda la tierra debajo. Un pequeño movimiento de tierra y dejaría de existir, o peor aún, reconocería el miedo que compartía Floyd Collins. Mientras yacía allí, atrapado durante días en las profundidades de la madre tierra, incapaz de liberarse de su presión de tierra. Imagínate en mi posición, acostado boca abajo, con el brazo izquierdo extendido sobre la cabeza, el brazo derecho a un lado, con solo unos centímetros para moverse. Tus brazos y manos están doloridos y sangran de arrastrarse y arrastrarse por las rocas rotas. Todo tu cuerpo descansa sobre las rocas. Tu cuello se cansa de mantener la cabeza separada de las rocas, así que apoya suavemente la mejilla en ellas para descansar. Finalmente la estrechez del pasaje lo obligó a detenerse. No podía seguir, no esa noche. Pero había logrado algo crucial. Había estado dentro. Había probado lo que esperaba. Y ahora el verdadero desafío estaba aún más cerca. Antes de volver a la cueva misteriosa, Ted y Beth se prepararon como nunca. Construyeron herramientas caseras, adaptaron raspadores de acero e incluso fabricaron una caja de madera para practicar cómo atravesar espacios estrechos. Ted escribió: hice un juramento, hice una promesa. No saldría de la cueva hasta que hubiera atravesado el pasaje y conquistado la tumba de Floyd. Este sería el viaje. Hacía mucho tiempo que no íbamos a Mystery. Sin embargo, habíamos estado ocupados. Habíamos hecho las herramientas de las que hablamos. Fue divertido pensar en herramientas. También hicimos una caja de compresión para determinar la mejor técnica para atravesar el espacio estrecho. Además, sabíamos cuánta roca debíamos retirar antes de poder pasar. Con esta determinación cargaron las nuevas herramientas y descendieron una vez más. El raspador diseñado por B funcionaba a la perfección. Lograron retirar centímetros de roca hasta que Ted decidió intentarlo.
Una vez dentro del estrecho, la experiencia fue brutal. Cuando sentí que mi espalda rozaba la parte superior del pasaje en varios puntos, volví a mi técnica de exhalar. Antes de empezar, sin embargo, me tomé un minuto para tumbarme en el pasaje. Podía ver el resplandor de la linterna de B, mientras los rayos de luz lograban colarse entre mi cuerpo. Podía sentir la brisa fresca evaporar las gotas de sudor sucio en mi frente. Podía sentir 1000 bordes afilados clavándose en la superficie de mi piel. Sentí una punzada de emoción al darme cuenta de que la meta que nos habíamos propuesto alcanzar semanas atrás estaba a punto de hacerse realidad. Este solo pensamiento me dio ganas de seguir adelante, sin importar lo estrecho que se volviera el pasaje. Inhalé y exhalé rápidamente durante unos instantes. Luego comencé. Exhalar, correr, detenerme para recuperar el aliento, repetir. Exhalando y deslizándose centímetro a centímetro, Ted finalmente atravesó el pasaje. Al otro lado encontró un tramo de galerías vírgenes, formaciones de cristal y delicadas hebras de roca que demostraban que nadie había estado allí antes. Al llegar a una sala más amplia, la emoción se mezcló con algo inquietante. Al entrar tuve una sensación inquietante, era como el viejo dicho, me sentí observado. Una vez más, la emoción del nuevo hallazgo se desvaneció y los recuerdos del lado misterioso de la cueva volvieron a mi mente. De repente me sentí muy solo. Por suerte, para mi ego, casi se me escapaba el tiempo y tenía que volver con B antes de que se cumpliera mi media hora. Tomé varias fotos de la habitación. Iba a hacerme una idea de la longitud del siguiente pasaje cuando algo me llamó la atención. En el lado izquierdo de la habitación, en la pared a la altura de los ojos, descubrí lo que parecían ser jeroglíficos. Era un solo dibujo que casi parecía ser solo parte de la coloración de la roca. Parecían representaciones muy rudimentarias de personas, de pie bajo un símbolo. Estaba entusiasmado. Eso significaba que tenía que haber otra entrada en esta cueva. Incluso si la entrada estaba cerrada o bloqueada, podría significar una oportunidad para abrirla y que B entrara en la cueva. Volví a mirar el dibujo para asegurarme de poder describírselo a B. Luego tomé algunas fotos más y volví con B. Ted fotografió los jeroglíficos, convencido de que sería prueba de que otra entrada a la cueva existía. Pero al revelar las imágenes, todas las fotos de esa sala aparecieron completamente negras. Algo extraño ocurrió con las fotos que tomé en la parte nueva de la cueva. Las fotos que tomé en el pasaje que conducía a la sala grande salieron bien. Curiosamente, ninguna de las fotos tomadas en la sala salió bien. Fotos de la roca redonda y sobre todo fotos de los jeroglíficos que vi. Las fotos tomadas antes y después de la sala salieron geniales, pero los negativos de las fotos tomadas en la sala estaban nítidos. Nada. Recuerdo cómo eran los jeroglíficos, así que hice un dibujo para que se hagan una idea de lo que vi. El regreso fue aún más aterrador. Ted intentó salir de cabeza atravesando de nuevo la tumba de Floyd cuando escuchó el mismo ruido que había escrito en ocasiones anteriores. Iba a poco más de la mitad cuando ocurrió algo extraño. Estaba tumbado allí tomando un breve descanso cuando oí un sonido en las profundidades de la cueva. Era el leve pero inconfundible sonido de roca deslizándose sobre roca. Se me heló la sangre en las venas. No podía moverme. Me quedé allí tumbado, intentando oír el sonido de nuevo. Nada. Rápidamente empecé a correr hacia la salida. No le mencioné el sonido a B, pero sí recordé uno de nuestros viajes anteriores en el que B dijo haber oído lo mismo. Atrapado en la oscuridad, sin poder moverse, escuchó en silencio hasta que el sonido cesó. Logró salir entre arañazos y esfuerzo, mientras el recuerdo de aquel ruido imposible lo perseguía hasta la superficie. Sin embargo, a pesar del miedo, sabía que volvería. La obsesión por descubrir que había más allá era más fuerte que cualquier advertencia. Pocos días después de la última exploración, B convenció a alguien más para acompañarlos. Ted lo llamó simplemente Joe, un espeleólogo delgado y experimentado que aceptó ir sin hacer demasiadas preguntas. No revelaron la ubicación de la cueva hasta estar a punto de entrar. Ted escribió:
Quizás fue responsable de nuestra parte en no contarle a Joe todos los sucesos inexplicables que ocurrieron en la cueva hasta después de que lo hubiera visitado, pero ¿qué se le cuenta exactamente a alguien? ¿Cuántas cosas raras necesitábamos revelarle? No sentíamos que corriéramos peligro o no entraríamos en la cueva, así que no le dijimos nada antes de que entrara en la tumba de Floyd. Claro que cuando se lo contamos después ya era demasiado tarde. Joe entró en la tumba de Floyd con sorprendente facilidad. Su experiencia le permitía avanzar sin el mismo esfuerzo titánico que había requerido Ted. Pero entonces ocurrió un accidente. Ted, al girarse dentro del estrecho, golpeó su cabeza contra la roca y comenzó a sangrar. Mareado, decidió no continuar. Joe, entusiasmado, se entró solo en la cueva. Ted recuerda: le dije la distancia y el tiempo que nos llevaría, y luego lo dejé ir. Mientras estaba allí tumbado, lo oí arrastrarse hacia la oscuridad. Su luz desapareció tras la primera curva. Descansé un par de minutos y luego emprendí el regreso a través del estrecho espacio. Fue decepcionante llegar hasta la cueva y no poder explorarla hasta el final. La verdad es que me está matando. El tiempo pasaba, 10 minutos, 20, 25, ni una señal. Finalmente, cuando Ted estaba a punto de arrastrarse otra vez para buscarlo, apareció una luz en el pasaje. Era Joe, pero algo no estaba bien. Ve, fue el agujero y gritó: Joe. No hubo respuesta. No me extraña, es que no se oyen los unos a los otros cuando están lejos en una cueva. Esperábamos nerviosos cualquier sonido. Buenos sonidos, claro, sonidos típicos de Joe. El límite de 20 minutos que nos habíamos impuesto pasó. Luego 25 minutos. La verdad es que no tenía ninguna ganas de volver a atravesar el estrecho. Me dolía la cabeza y el estrecho parecía más estrecho que nunca. Aún así sabía que tenía que asegurarme de que Joe estuviera a salvo. Justo cuando me preparaba para volver a cruzar, vi una luz en el fondo del pasaje. Joe, grité. Nada. Joe seguía sin haber respuesta. La luz se hizo más intensa y oí el ruido de alguien arrastrándose por la roca rota que bordeaba la cueva. ¿Estás bien, Joe? No, pues su dio respuesta. Cuando llegó al otro lado de la tumba, dijo que no se sentía bien. Rápidamente se quitó el equipo y lo metió en la mochila para que pudiéramos pasar. Mientras yo arrastraba la bolsa por el pasadizo, él empezó a subir de nuevo por la tumba. Ni siquiera tuvimos oportunidad de preguntarle qué había visto antes de que volviera a entrar. Se deslizó rápidamente por el agujero y por fin pudimos verlo. Tenía un aspecto terrible, estaba pálido y sin aliento. El polvo que cubría el suelo del agujero le había dejado marcas en la cara y la ropa. Tenía numerosos cortes y arañazos pequeños en la cara y los brazos, probablemente debido a su rápida salida del pasadizo. Tenía los ojos muy abiertos. Sin decir palabra, Joe abandonó la cueva apresuradamente. Afuera, bajo la luz del día, se veía aún peor. Temblaba, respiraba con dificultad y evitaba las miradas. Cuando Ted y Bea intentaron preguntarle qué había visto, sus respuestas fueron vagas y contradictorias. Ted escribió con incredulidad: una vez que salimos de la cueva, pensé que podríamos averiguar más de Joe, pero cuando llegó a la última subida, se soltó la cuerda y fue directo a la camioneta. A la luz del día se veía aún peor que en la cueva. Bea y yo recogimos la cuerda y nuestro equipo y nos dirigimos a la camioneta. Joe dijo que no quería quedarse a pasar la noche porque se sentía fatal y le creímos, así que nos fuimos a casa. No pudimos obtener más información de Joe, simplemente miraba al frente. Temblaba como una hoja y dijo que no tenía frío. Cuando intentamos preguntarle, sus respuestas fueron breves. Le preguntó si vio los jeroglíficos. No. ¿No se oyó gritar? No. ¿Vio la roca redonda? No. ¿Vio los cristales? No. Dijo que simplemente se adentró un poco y empezó a sentirse mal. Algo le iba mal en sus respuestas. Tendría que haber visto los cristales y se adentró lo suficiente en la cueva como para no oírnos gritar. Pero ¿por qué no daba más detalles? El resto del viaje transcurrió en un silencio inquietante. Joe no dijo mucho más. Le resumimos brevemente los extraños sucesos ocurridos en la cueva. No respondió. Al dejarlo, le preguntamos si quería volver a la cueva. Negó con la cabeza y corrió a su casa. Intenté llamarlo más tarde ese mismo día y al día siguiente,
pero solo me soltó el buzón de voz. Ted intentó llamarlo los días siguientes, pero Joe nunca respondió. Lo que vio, lo que le ocurrió en la oscuridad de la cueva misteriosa, se lo llevó consigo en un silencio absoluto. Después de la salida caótica con Joe, Ted y Bee pasaron semanas discutiendo si debían regresar y finalmente lo hicieron. Ted escribió: esta cueva representaba para nosotros la combinación de semanas de arduo trabajo, con un sinfín de emociones, desde la fatiga hasta el miedo, desde la anticipación hasta el dolor, desde la frustración hasta la gloria. Para nosotros no estábamos al borde de una posible destrucción, sino cumpliendo un compromiso tácito, como un padre con un hijo descarriado. No estábamos dispuestos a abandonar a nuestro hijo por miedo a lo desconocido. Nos gustara o no, esta cueva se había convertido en parte de nosotros y ahora debíamos ver esta aventura culminar. Además, dejando de lado las explicaciones verbosas, la curiosidad nos consumía. A pesar de la abrumadora cantidad de sucesos inexplicables que experimentamos, teníamos que volver a entrar en ella. ¿Qué causaba ese ruido sordo? ¿Qué causó el cambio en la fuerza del viento? Etcétera, etcétera. Hasta llegar a Joe. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué vio o experimentó? Tuvimos largas discusiones sobre cuál sería nuestro siguiente paso. Seguíamos llegando a la misma conclusión. Teníamos que regresar a la cueva. No podíamos ofrecer ningún escenario posible que resolviera los numerosos enigmas que albergaba en sus profundidades. La única manera de resolver el rompecabezas era conquistar la cueva. Regresaríamos a la cueva misteriosa. Esta vez iban mejor equipados, un teléfono de cable para comunicarse en todo momento y una videocámara protegida para registrar cada rincón. Pero ya desde el inicio todo salió mal. Los nudos se deshacían, los moquetones no enganchaban, tropezaban y se golpeaban con las paredes. Era como si la cueva misma los rechazara. Finalmente Ted atravesó otra vez la tumba de Floyd, grabó los cristales, la roca redonda, incluso el extraño grabado en la pared, pero cuando se disponía a seguir avanzando, ocurrió algo que lo paralizó. Tardó un par de pitidos en contestar el teléfono, pero una vez que lo hizo, su voz seguía siendo nítida. Sonaba como si hubiera estado dormitando. ¿Había estado fuera tanto tiempo? Dijo que estaba bien y que podía tomarme todo el tiempo que necesitara. Le di las gracias y colgué. Su paciencia ha sido maravillosa en todo este proyecto. Ha pasado mucho tiempo esperándome mientras exploraba el pasaje. Me alegré de que todavía estuviera dispuesto a sentarse y esperar. Colgué el teléfono y comencé a filmar el nuevo pasaje. Entonces sucedió. Escuché un ruido de raspado detrás de mí. Era fuerte. Estaba cerca. Venía de la gran habitación que acababa de dejar. Me giré para encarar lo que había hecho ese ruido. Al hacerlo perdí la serenidad y me puse de pie al mismo tiempo. Mi casco se estrechó contra el techo del pasaje. Mi luz se rompió y quedé sepultado en la densa oscuridad. El teléfono dejó de funcionar y peor aún, cuando logró encender una barra fluorescente, descubrió que la roca redonda se había movido. El cable del teléfono estaba atrapado bajo ella, como si algo la hubiera desplazado. Y detrás de la roca un nuevo túnel se abría hacia abajo, un pasaje que antes no existía. Retrocedió horrorizado ante lo que vi. El agujero estaba cubierto por la roca y ahora quedaba al descubierto. La roca no podía haberse movido sola. Con la espalda lesionada y los brazos ensangrentados, Ted huyó a través de la estrechez, pero lo peor estaba por llegar. Me dolía la espalda con cada movimiento, pero sabía que no importaba. Iba a atravesar la tumba lo más rápido posible, a pesar de las lesiones. Justo cuando empecé a apretarme, sentí que el viento en el pasillo aumentaba y con el hedor más nauseabundo que jamás había experimentado. Olía a humedad, a podrido, rancio, pútrido, a muerte. Casi me entran arcadas. Me subí la camisa hasta la nariz para protegerme del olor abrumador. En ese momento, B también lo olió. Gritó: ¿qué es eso? Luego me gritó que me diera prisa y pasara. Le dije que iba. Respiré hondo a través de la camisa y empecé a cruzar de nuevo. Los gritos de B habían intensificado mi miedo y pánico, como si necesitara ayuda. Sabía que percibí la urgencia de salir de allí. Aún así, mientras me abría paso, le maté,
que se pusiera en marcha, que lo alcanzaría cuando lo lograra. Dijo que sí. Colocó mi barra luminosa dentro del pasadizo y empezó a salir. Ben también lo olió. Ambos sabían que no estaban solos. Ted avanzaba desesperado por la tumba, oyendo de nuevo aquel raspado terrible que parecía seguirlo desde las profundidades. Salió a rastras, cortado, agotado y jadeando. Y cuando creía estar a salvo, ocurrió lo más aterrador. Metí la barra luminosa en el cordón del casco y cogí el arnés. Entonces pensé en dejar que Beth subiera un poco mientras yo tiraba de la cuerda que se extendía hacia la cueva. Eso facilitaría la salida una vez que llegáramos a lo alto del precipicio. Decidí no enrollarme la cuerda en el brazo ya que me dolía y sangraba, así que la tiré a un montón en el suelo. Desde arriba oí a Beth advertirme: roca, y me agaché bajo la cornisa mientras varias piedrecitas caían al suelo cerca de mis pies. Rápidamente volví a tirar de la cuerda. Llevaba casi la mitad, unos 15 metros, cuando la cuerda se enganchó. Uf, estaba sólido. No iba a poder volver a meterme para soltarla, así que decidí olvidarme de la cuerda, ponerme el arnés y salir de la cueva. Rápidamente me envolví con el arnés y empecé a abrocharlo. Antes de poder abrocharlo, oí un ruido extraño a mis pies. Se me aceleró el pulso, miré la cuerda y descubrí con horror que desaparecía en la oscuridad. Algo estaba tirando de la cuerda hacia la cueva. El blog termina en esta parte. Es una despedida disfrazada de bitácora. Es lo último que sabemos de Ted antes de que desaparezca para siempre. En resumen, Ted nos dice: han pasado 3 semanas desde nuestra última visita a la cueva. He estado recibiendo todos sus mensajes, pero no me he sentido con ánimos. Ahora mismo estoy de baja médica. Intenté volver al trabajo, pero mi jefe me mandó a casa. No podía concentrarme y tenía un aspecto terrible. Al principio eran ruidos, pasos, arrastrar, puertas que crujen. Después vinieron las sombras, siempre en el rabillo del ojo, y luego las pesadillas. Entonces lo vi, al final del pasillo, una figura oscura, quieto, esperando. Me sobresalté y desapareció. Necesitaba huir. Salí corriendo y lo encontré. A Joe, él sabía lo mismo que yo. Teníamos que volver. Muchos de ustedes no están de acuerdo con mi decisión de explorar esta cueva. Lo sé por los mensajes que he recibido. Me temo que no tengo elección. Si alguna vez he experimentado un sueño reparador, debo regresar. Si alguna vez he de experimentar un sueño reparador, debo regresar. Si alguna vez he de caminar por los pasillos de mi casa en paz, debo regresar. Si alguna vez he de salir del supramundo y entrar en el mundo subterráneo de una cueva, debo regresar. Ya no siento que tenga elección, debo regresar. Las últimas palabras de Ted suenan casi como una despedida inconsciente. A mi familia y amigos que leen esto les digo: estén tranquilos, conquistaré esta cueva. Luego regresaré y actualizaré este sitio web de inmediato. Incluiré las fotos que tomemos hoy en la cueva y si pasan por casa les mostraré el video que tendré. Espero estar en casa esta noche o mañana más tardar. Nos vemos pronto con un montón de respuestas. Con cariño, Ted. Habla de volver a la cueva con armas, provisiones y valor, pero en el fondo parece alguien que ya está resignado a enfrentar algo que lo supera. Él mismo lo dice: ya no siento que tenga elección, debo regresar. Y es precisamente ahí donde se esconde el verdadero terror de esta historia. Ted no regresa a la cueva en busca de aventuras. Regresa porque lo que encontró lo persigue incluso fuera de ella, como si la oscuridad que habita en ese pasaje se hubiera aferrado a su mente y a su vida, obligándolo a volver. El detalle más inquietante es que esa fue su última actualización. No hay más entradas, no hay fotos, no hay videos, nada, solo silencio. ¿Volvió realmente a casa con las respuestas que prometió? ¿O quedó atrapado en la misma oscuridad que lo llamaba desde la tumba de Floyd? Quizá la pregunta más perturbadora no sea qué había en esa cueva, sino si, de alguna manera, aún sigue ahí, esperando el próximo que se atreva a escuchar su historia y sentir la misma necesidad de regresar. Más de 20 años después, un canal de YouTube llamado Alex Archives decidió llevar Ted the Caver al formato de found footage.
10 videos grabados dentro de una cueva real, publicados en las mismas fechas que las entradas originales. La recreación es tan fiel que convierte la leyenda en una experiencia visual aterradora. Si sopla, se va, lo que significa que si hay buen flujo de aire, probablemente haya un sistema de cuevas detrás. Por eso tenemos la cámara para documentarlo todo. Hoy su legado vive tanto en los archivos de internet como en las profundidades de YouTube, porque si algo nos enseña esta historia es que no todos los pasajes están destinados a ser explorados. Con el tiempo esta página sería recordada como el primer creepypasta de internet, una historia tan inquietante que miles de lectores debatían si Ted estaba vivo, atrapado o si todo era un engaño. Muchas gracias por ver.